Bueno, yo quería compartir con ustedes en el día de hoy una charla, la que denominé la cosecha del reino. Y quería compartirla para que juntos descubramos un montón de cosas que vamos a encontrar en esta parábola. En primer lugar, vamos a encontrar que va a haber comparaciones y en otras que va a haber un tiempo determinado para cada cosa. Amén. La parábola a la que me refiero es la parábola del trigo y de la cizaña. Esa parábola está en Mateos, en el capítulo 13 de Mateo. Y voy a comenzar primeramente leyendo una parte para después orientarnos hacia dónde quiero dirigir este mensaje para ustedes y para mí, y después orar para que Dios abra nuestros corazones y nuestra mente para recibir todo lo que Él nos da. Amén. En Mateo 13, capítulo 13, versículos 24 al 30, dice así: Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: Esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿Quieren que vayamos y las arranquemos? Y él les respondió: No, porque arrancar la cizaña podrán también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Esta parábola nos da una semejanza entre el trigo y la cizaña. Muchos quizás no sepan, pero el trigo y la cizaña son prácticamente iguales. No sé si lo vieron alguna vez, se percibieron de eso. Yo estuve buscando alguna información acerca de lo que es el trigo y lo que es la cizaña. El trigo representa el alimento, el pan, y representa el pan de vida, que es Cristo. En cambio, la cizaña no. La cizaña significa lo que fue plantado por el diablo. Por eso dice el enemigo. ¿Y saben qué? Tienen mucho de parecido, aunque parezca mentira. Les voy a pedir ahora que oremos para que cuando podamos entrar en el tema en profundidad, Dios nos revele profundamente acerca de lo que nos quiere enseñar. Amén. Señor y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo, te bendigo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros en el día de hoy. Que abras nuestra mente y nuestro espíritu al entendimiento. Que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Y que a través de la Escritura podamos ver realmente tu obra. Ayúdanos, Señor, a comprender el propósito de lo que estamos haciendo en el día de hoy, que es compartir tu palabra
danos a través de tu Espíritu Santo la posibilidad de sumergirnos en toda esta enseñanza que tú nos quieres brindar. Te alabamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, yo decía que en esta pequeña parábola podemos aprender dos cosas. Una referida al tiempo y otra referida a la similitud, a la igualdad de algunas cosas, a lo parecido. Con respecto al tiempo, fíjense que lo primero que hacen los trabajadores le dicen al dueño del campo: ¿quieres que las arranquemos? Y él simplemente contesta: no. ¿Por qué no? Ustedes saben que a medida que va creciendo el trigo y va creciendo la cizaña, tienen algo en particular. Las raíces se entrecruzan debajo de la tierra. Eso nosotros no lo vemos, pero esas raíces se aferran unas a otras. Y si yo quisiera arrancar la cizaña, lo más probable que arranque el trigo. La otra, cuando él les dice no, les está hablando de que no es el tiempo. Y a veces nosotros pecamos sin querer, de querer hacer las cosas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Y cuando queremos hacer esas cosas basadas en nuestro tiempo, lo más probable es que nos lastimemos y lastimemos a otros. Por eso es muy importante tener en cuenta, discernir exactamente los tiempos que Dios nos da y discernir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Lo que se denomina cizaña, nosotros lo conocemos como hierba mala. Y creo que alguno debe conocer el refrán que dice: hierba mala nunca muere. Ahora vamos a ver qué va a pasar con la hierba mala al final del capítulo. Y la otra es que los hebreos, los judíos que estaban en ese momento, en la época de Jesús, porque Jesús le está hablando al pueblo en ese momento, le está hablando a la gente en general. Primero les había hablado acerca de la semilla, dónde caía la semilla y cómo iba a ser su fruto. Y ahora les está enseñando acerca del trigo y de la cizaña. Cuando uno mira detenidamente la palabra de Dios y se sumerge, comienza a comprender que la manera que Jesús habla está dándole conocimiento al pueblo que está alrededor de él. Y el pueblo lo entiende porque eran generalmente agricultores. Los judíos llamaban a la cizaña, debido a la similitud, el trigo bastardo. Y decían que era producto de todos los pecados acontecidos antes del diluvio. Y es verdad, porque la palabra de Dios nos enseña que aún hoy en día la naturaleza gime a una. Y la cizaña es una muestra de lo que está plantado y no por Dios. Una vez que Jesús da esa charla delante de todos, decide retirarse a una casa. La palabra no nos enseña qué casa, qué lugar, pero al decir retirarse a una casa ya nos habla de algo íntimo, no nos habla de algo explicado en general.
¿Y saben qué? ¿Quiénes estaban en esa casa? Los discípulos. Quienes tenían hambre y sed por la palabra. Entonces, como ya habían tenido varias experiencias, se acercan y le dice, Maestro, ¿por qué no nos enseñás qué quisiste decir con todo esto? Entonces vamos a leer en Mateo 13, 36 al 43 lo siguiente. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son ustedes, somos nosotros. Son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Así habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Cuando hice el comentario de que habíamos aprendido todo alguna vez, hierba mala nunca muere. Sí, muere en el horno. La hierba mala no es que tiene vida. Dios se encarga de quitar eso y Él mismo se encarga de que su justicia descienda y consuma lo que no es de Él. Otro detalle muy importante que yo veo y que siento acá es el tiempo. Habíamos leído al principio que los hombres querían, ¿quieres que la saquemos? Y Él les dijo no. Y ahora acá más adelante me aclara que es en el final de los tiempos. Y que quienes van a quitar la cizaña son los ángeles de Dios, no nosotros. Sería grave error creernos con el derecho o la capacidad de querer arrancar la cizaña. Porque también tenemos que recordar lo que dice la palabra. ¿Por qué vamos a arrancar la cizaña? A ver, porque consideramos que es mala, pero la palabra que nos enseña, cuidado, que conforme a como vos juzgues, será juzgado. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo con amor y sepamos esperar los tiempos de Dios y sepamos esperar lo que Él nos enseña. No seamos nosotros quienes, confundidos, querramos ayudar a la obra de Dios. Dios no necesita ayuda, Dios brinda ayuda. Amén. Dios nos provee a nosotros. Nosotros no tenemos que tratar de tomar en nuestras manos la obra de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo como hijos, vamos a ver y entender y comprender que hay un tiempo en que Dios hace las cosas justo. Y que en ese tiempo es donde la obra de Dios se ve. Pero no tiene que tener interferencia humana. Tenemos que aprender a despojarnos y a vivir únicamente bajo la presencia
y la autoridad de Dios. Amén. Más adelante, en Mateo 13, 24 al 26, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. ¿De qué nos habla acá? ¿Qué estaban haciendo los trabajadores? Durmiendo. Yo creo que no tenemos que dormirnos. Tenemos que entender que toda la obra que hacemos, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar velando por lo que Dios nos dio a cada uno a hacer. Tenemos que recordar que, como dice su palabra, velad porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que velar por eso. Tenemos que cuidar. Es inmenso el amor de Dios que nos da la posibilidad de sembrar su palabra, que nos da la posibilidad de acercarnos al resto de la gente con el poder de su palabra. Y tenemos que cuidar profundamente lo que sembramos. Por eso yo creo que no podemos estar distraídos. No podemos descansar ni siquiera en la obra que hicimos, porque muchas veces hacemos cosas y entre semana bajamos el nivel. Pero miren que el diablo no lo baja, ¿eh? El diablo está atento todos los días. Y va a esperar que nosotros nos descansemos, nos durmamos, para introducir la cizaña en todo lo que estamos haciendo. Eso es muy importante entender, que todo lo hacemos para Dios y todo lo que Dios nos da para hacer, lo tenemos que cuidar a lo sumo, porque es una bendición. Estamos bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos trabajando para instaurar el reino de los cielos. Ustedes fíjense que la diferencia, como dijimos antes, entre el trigo y la cizaña es lo que el trigo representa. El trigo representa el pan. ¿Y saben qué está graficado en casi todos los libros de la Biblia? Por eso Jesús toma esta parábola y por eso Jesús habla del trigo. Y por eso Jesús va a hablarnos de las bondades del trigo. Tenemos que entender que como obreros de Dios, como hijos de Dios, bendecidos por Dios, no nos podemos dejar sorprender por las obras del diablo. Nosotros tenemos capacidad. Aprendimos el domingo pasado que tenemos el poder en el nombre de Jesucristo para vencer toda dificultad, para enfrentar toda tormenta. Pero si nos dormimos, el diablo va a tomar autoridad sobre lo que nosotros dejamos descuidado. Nosotros somos un pueblo victorioso. Nosotros somos un ejército lleno del poder de Dios. Tenemos que aprender a administrar ese poder en nuestras vidas. Administrarlo en tiempo y en forma. Y saber cuándo actuar y cómo actuar. Amén. En Mateo 13, 28 al 30, dice que la palabra de Dios lo siguiente. Los siervos le preguntaron, ¿quiere que vayamos y le arranquemos? Y él respondió, no,
porque al arrancar la cizaña podrán también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en el granero. ¿Cómo puede hacer alguien para ver la diferencia entre el trigo y la cizaña? La persona que está acostumbrada, fíjense que acá en primer lugar son los ángeles de Dios los que separan. Pero si queremos entenderlo, también podemos verlo desde este punto de vista. Cuando crecen las dos juntas, la parte superior del trigo se dobla, se inclina por el peso del fruto. Se inclina y se arrodilla ante el Creador. La cizaña no. La cizaña queda erguida, cargada de orgullo, y no se ve su fruto. Nosotros somos ese trigo. Nosotros somos los que llevamos el fruto de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a inclinarnos ante Él y decirle: Señor, te amamos. Señor, danos más. No importa cuán pesada sea la carga, no importa cuánto me tenga que inclinar. Lo importante es que yo esté plantado y que dé frutos, y fruto en abundancia. La palabra de Dios nos enseña que por los frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que aprender a ser reconocidos por los frutos que damos. Amén. Miren, hay una cosa que es muy, muy importante. La obra de Dios queda reflejada en cada uno de nosotros por la manera que llevamos el fruto. El fruto que viene de Dios es un fruto abundante. Y como el trigo, que queda vencido, que se dobla por el peso de ese fruto, por toda la carga que lleva, es lo que nosotros tenemos que aprender diariamente. A doblarnos, pero a doblarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el que alimenta nuestras raíces con su palabra, con su Espíritu Santo. Él es el que nos da la oportunidad de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Nuestra obra no es simplemente llevar una palabra. Cada vez que llevamos la palabra, nosotros estamos combatiendo al diablo. Cada vez que llevamos una palabra y cada vez que alguien se acerca a la casa de Dios y se entrega a Cristo, es una batalla ganada que arrebatamos un alma al diablo. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiestas en los cielos. Nosotros tenemos esa oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad, aunque ustedes no lo crean, de hacer y de generar fiesta en los cielos. Con nuestro accionar diario. Cuando le brindamos una palabra a alguien y vemos que esa persona se transforma, que busca de Dios, que comienza a crecer en su persona, nosotros hemos ganado una batalla en el mundo espiritual. Así como el trigo y la cizaña se entrelazaban bajo la tierra y nosotros no veíamos eso, no lo vemos, pero sí sabemos que hay fiesta en los cielos. No se olviden nunca de eso. Nosotros somos más que vencedores cada vez que llevamos la palabra. Nosotros somos un ejército victorioso que nada lo detiene.
Somos un pueblo que conquista. Nosotros no fuimos llamados a retroceder. Nosotros fuimos llamados a avanzar. Y todo lo que se interponga caerá. Y como la cizaña que quiere confundir, que se disfraza como trigo, pero en realidad es un trigo bastardo, un trigo no dado por Dios, porque no es un alimento, nosotros también tenemos que aprender a separarlo, pero no a quitarlo, no a arrancarlo. Nos vamos a dar cuenta enseguida, hermanos, cuando alguien se planta y se levanta a sí mismo y no se inclina ante Dios, es cizaña. Pero cuando alguien se humilla, cuando alguien busca, cuando alguien quiere conocer las profundidades de Dios, ese es trigo. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta cuando van por el campo cómo brilla el trigo? Cuando el sol le da parece oro. ¿Alguna vez alguien lo vio eso o no? Díganme, levanten la mano a ver si. Cuando uno ve eso, parece que hay un campo dorado, que hay un campo único. Y bueno, cuando nosotros caminamos por este mundo, el diablo nos mira igual, ¿eh? Nos mira como ese campo que está iluminado por la gracia y por el Espíritu Santo de Dios, que brilla y trae luz a este mundo, que rompe las cadenas y ataduras de impiedad, que el diablo a través de lo que planta, la cizaña que planta en este mundo para confundir, trata de arrebatar, pero nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Nosotros somos el trigo, el fruto. Amén. ¿Puede subir un minuto la banda? Muchas veces, siendo trigo, siendo obreros, atravesamos pruebas y luchas que pueden hacernos tratar de decaer en la labor a la que fuimos creados, encomendados. Ustedes fíjense en algo, lo que nunca podemos hacer, lo que pasa en Mateo 13 del 27 al 28. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Pero fíjense que los obreros habían dormido y el dueño del terreno no les dijo nada. Pero ante algo que sale mal, los obreros, a veces vamos y le preguntamos al Señor, pero Señor, ¿no nos prometiste esto? Señor, ¿no nos quisiste dar esto? ¿Me equivoqué? ¿Me confundí? No podemos preguntarle al dador de vida, ni podemos increparlo para decirle, ¿dónde está tu bendición? Cada día que me levanto está la bendición de Dios en mí. Cada día que vengo acá y los veo a ustedes, está la bendición de Dios delante de mis ojos. Cada vez que compartimos una palabra, yo veo la bendición de Dios. Yo veo la buena obra de Dios, veo
a aquel que realmente puso una semilla buena. Fruto de esa semilla somos nosotros. Alabemos a Dios y regocijémonos en Él. Porque nosotros tenemos la gracia de conocer la vida y la vida en abundancia que viene de Él. Nosotros no estamos atados a las circunstancias de este mundo. No podemos atarnos a las circunstancias de este mundo. Y mucho menos le podemos preguntar a Dios, ¿por qué? ¿O para qué? Para nada. Lo que le tenemos que decir, Señor, dame más y más fruto, para que cuando me incline ante tu presencia, otros puedan venir y alimentarse de lo que tú me has dado. Ustedes son pueblo santo, real sacerdocio escogido por Dios, para llevar adelante la obra que Él sembró en cada uno de nuestros corazones. Somos un pueblo que no retrocede, somos un pueblo que conquista, somos un pueblo que vence en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sabiendo que ante Él y ante su nombre se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay ninguna autoridad que supere la autoridad que nos fue conferida por Cristo en su nombre, para su gloria y para su honra. Disfrutemos de este tiempo hermoso. Regocijémonos cuando a veces cansados nos doblamos, porque el fruto de Dios está en nosotros. No nos doblamos ante nada ni nadie, nada más que ante nuestro Dios. Y cuando nos inclinamos, facilitamos que el que no tiene tome rápidamente del fruto y se alimente. Somos fruto permanente en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Yo doy gracias a Dios por todo lo que hacen y todo lo que hacemos. Nuestra iglesia tuvo la bendición de ser visitada en más de una oportunidad por el Espíritu Santo. Hemos visto sanidades. Franquito fue la última. ¿Podemos cuestionar a Dios por algo? No. Cuando se abre esa puerta y viene gente nueva y te dice, me llamo, conocí a los hermanos un viernes a la noche. Se acercaron, me trajeron una palabra y cuando están acá, qué victoria, ¿no? Qué angustia para el diablo, cómo huye. Cuánto temor tiene. El trigo y la cizaña. Uno, por soberbia, queda de pie y se reconoce que es enemigo del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios realmente se inclina y da fruto. Da alimento. El alimento está dado por la palabra, por el gesto, por el abrazo, por el beso, por saber abrir esa puerta al mismo tiempo que abrimos el corazón. Esta es una iglesia de puertas abiertas y de corazón abierto. Es una iglesia cargada de fruto.
y que el que entra por esa puerta sabe que no va a salir hambriento. Porque el pueblo de Dios que habita acá tiene que darle. Tiene con qué alimentarlo y alimentarse. Y eso es por la gloria y la gracia de Dios. Por eso, hermano, yo los animo a dos cosas. Reconocernos como trigo. Saber doblegarnos ante la voluntad de Dios y ser alimento espiritual para aquel que lo necesita. Saber escapar de la cizaña. Saber esperar en los tiempos de Dios. Vaya iglesia si ustedes saben lo que es esperar en los tiempos de Dios. La calle, paquetitos, Solís, pandemia acá, seguir adelante. Dios bendice a su pueblo. Cuando su pueblo se carga del fruto de él, se convierte en trigo para hacer pan de vida y para alimentar y alimentarse. Somos más que victoriosos en Cristo. Tenemos que disfrutar, pero disfrutar plenamente el saber que somos trigo. Y tenemos que comprender que como trigo, que alguna vez es molido para convertirse en alimento, alguna vez las pruebas van a venir sobre nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Nunca vamos a dejar de ser alimento. Nunca vamos a dejar de ser lo que en esencia Dios hizo de nosotros. Alimento para el hambriento. Alimento para el que está solo. Alimento para dar una palabra de vida y que esa palabra se haga realidad. Porque cada palabra que sale de la boca de ustedes, hermanos, tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios, y el mundo y las tinieblas retroceden. Yo los bendigo y doy gracias a Dios por todo lo que son ustedes, por todo lo que soy yo, porque en definitiva somos el reflejo de nuestro Creador. Busquemos de nuestro Padre, busquemos de su amor, llenémonos de su amor, de su gracia, y que la saquemos hacia afuera. Hay un mundo que necesita de lo que Dios nos dio. Es tiempo de victoria, es tiempo de salir y conquistar en su nombre. Es tiempo de alimentar los campos que están vacíos. Es tiempo de ir como alimento a sembrar la palabra de Dios en el corazón de cada uno. Somos su pueblo, somos sus hijos. Gocémonos en su presencia. Te amamos, Padre, y te damos gracias. Y en esta hora te ruego, Jesús, que tu Espíritu Santo nos alimente a todos y cada uno de nosotros. Que tu gracia nos lleve a lugares más altos todavía, Señor. Que podamos brindar lo que hay en nuestro interior, que es tu presencia. Que podamos dar con amor lo que con amor nos diste. Porque, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, fue dado primeramente por ti hacia nosotros. Nosotros solamente podemos ser un canal de bendición. Podemos ser como ese trigo que se dobla ante tu presencia y alimenta al necesitado. Padre,
Padre, ayúdanos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, a ser pueblo tuyo, a ser instrumentos útiles en tus manos. Afuera hay un mundo de tinieblas, pero sabe ese mundo de tinieblas que acá hay vida y vida en abundancia, que acá hay luz y la luz es la luz de Cristo. Y nosotros tenemos esa autoridad para quebrar toda atadura, toda ligadura de impiedad, toda mentira, toda pobreza que el enemigo quiera sembrar. Nosotros tenemos el pan de vida que es Cristo para compartir con un mundo hambriento, con una sociedad hambrienta. Somos quienes tenemos la capacidad de doblegar al diablo en su propio territorio. Somos los que tenemos autoridad de levantar aún a los enfermos, a los necesitados. Padre, somos trigo, somos alimentos. Bendícenos, bendícenos. Danos fruto y fruto en abundancia. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú en nosotros y nosotros en ti podemos vencer y humillar al diablo. Y a vos te decimos, Satanás, en esta hora, este es un pueblo de victoria. Este es un pueblo, un ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores, instaurado en esta tierra para abrir la ventana de los cielos, para derrocar al mundo espiritual y llevar la bendición que tú nos has dado a otros y con esos mismos ascender hasta tu trono de gracia para darte gracias. Bendito eres, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Amén.